Muchas gracias por su presencia aquí. Bueno, a ver, siempre hacemos una pequeña introducción y digamos, la primera charlita del año es un poquito una charla más bien general. Después, mes a mes, vamos a ir desarrollando un montón de temas de interés para ustedes. Es interesante también que ustedes también aporten alguna propuesta que quieran escuchar, eso después lo vamos viendo. Y, digamos, nos ayuda mucho a nosotros a organizar un poco la actividad. Hoy voy a hablar un poco de Parkinson en general y quería contarles una historia. Digamos, ya tenemos más de 200 años, 202 para ser exactos, digamos, desde que se informó por primera vez un caso digamos, relacionado a la enfermedad que ustedes bien conocen. Y quería que un poco conocieran quiénes fueron los que un poco son parte de la historia de todo este proceso largo, complejo, y todo lo que ocasionó en cuanto al desarrollo y en cuanto a todo lo que hoy conocemos como tecnología para el tratamiento de esta enfermedad. Vamos a hablar un poquito del pasado, del presente y por supuesto vamos a hablar un poco del futuro de la enfermedad de Parkinson, algunos datos interesantes. Así que bueno, no vamos a demorarnos un poquito más, vamos a empezar con la primera placa. ¿Puede pasarme la primera? Bien, perfecto. Para los que no me conocen, yo soy médico neurólogo del equipo, también soy médico neurofisiólogo, así que bueno, es una especialidad dentro de la neurología. Y vamos con la primera plaquita. Todo comenzó hace mucho tiempo, fíjense ustedes. En esa casa que ven ahí, eso es una casa que está en las afueras de Londres, en Shoreditch. Allí vivió una persona que es la que le dio el nombre, o digamos en honor a él, se le dio el nombre de la enfermedad. Ahí vivió James Parkinson. Él era el hijo de un boticario, una persona que, bueno, en esa época, como todo, tenía, digamos, ahí las personas eran médicos, eran botánicos, eran geólogos, y él tenía predilección por todas esas especialidades. Básicamente escribió un libro muy importante sobre fósiles, un libro, digamos, considerable que lo leyó mucha gente, y también describió los primeros casos de esta enfermedad digamos, en esta pequeña presentación que ustedes ven ahí a la derecha, ¿no? Volvé para atrás, por favor, ahí está, y donde desarrolló y donde definió lo que ustedes hoy en día conocen como enfermedad de Parkinson en 6 pacientes. Pero bueno, él nada sabía, absolutamente nada de nada, solo describió lo que veía. Algunos de los pacientes en su consultorio y otros los describía y los observaba caminando por la calle. Así que fue muy interesante. Ese pequeño ensayo no lo leyó nadie, a diferencia de los otros que él sí había escrito. Pero ese pequeño ensayo fue, digamos, el punto de partida de lo que hoy conocemos y del desarrollo que hoy tiene la enfermedad. Bien, fíjense que ustedes, él habló, era artista, también fue artista plástico, bueno, como les decía, fue geólogo también, y describió los primeros síntomas. Fíjense que habló del temblor, de la postura en flexión que ya tenían, de la debilidad que le ocasionaba la enfermedad, entre otras cosas. Bien, a ver, vamos con la próxima. Fíjense ustedes, era él, James Parkinson. Se los presento. Él ya en ese momento sospechaba de que podía estar afectada la médula espinal. Curioso, ¿no? No sabía absolutamente nada de la enfermedad, y eso es, hoy nosotros consideramos que es un lugar por donde se podría llegar a iniciar la enfermedad. Hablaba de un proceso inflamatorio, sin saber que algunos años después apareció una epidemia gravísima, la encefalitis letárgica, que dejó parkinsonados a un montón de personas y hasta el día de hoy nunca se supo la causa. Por supuesto hablaba de efectuar estudios anatómicos, era bastante, digamos, visionario en ese sentido, pero no fue el único. Fíjense que a la derecha aparece otro personaje, un francés en este caso, Charcot. También, él describió otros aspectos de la enfermedad, como es la rigidez y la lentitud, y definió la enfermedad, y en honor a James Parkinson le puso el nombre a la enfermedad su nombre. Fíjense que él bien podría haber puesto su apellido, sin embargo, no sé, había ciertos códigos en la época. Seguimos. A ver, fíjense ustedes, hoy en día, ¿qué es lo que sabemos? Hablamos de sustancia negra y cuerpos de Levy, que es,
digamos, la lesión fundamental de la enfermedad. La sustancia libre es una pequeña zona en una región particular del cerebro, como se ve aquí, que tiene un cierto color. Fíjense ustedes qué es lo que sucede cuando se enferma. Se pierde esa tinción. Abajo se ven cómo se pierden las células. Fíjense, a la izquierda ven un sinnúmero de neuronas pigmentadas y a la derecha ya no están. Básicamente eso es lo que nosotros observamos desde el punto de vista de la anatomía. La próxima, eso es, digamos, cuando la neurona se enferma, aparecen unas pequeñas concentraciones de proteína que se llaman cuerpos de Lego. Ahora vamos a ver quiénes fueron los que describieron un poco todo esto. Seguimos. A ver, ¿cómo se distribuyen las lesiones? Fíjense ustedes de lo que aclaraba Parkinson en su momento, sin saber absolutamente nada de esto. De aquel lado a la derecha, ustedes van a ver cómo las lesiones se inician por esta zona, que esto es el bulbo y la zona medular, se van desplazando hacia arriba hasta que llegan a la parte de la corteza y allí se desarrollan las lesiones. Pero esta enfermedad está bastante relacionada con la enfermedad de Alzheimer, que es otra enfermedad degenerativa que suele asociarse. En la enfermedad de Alzheimer es algo parecido, pero exactamente tiene otro tipo de lesiones diferentes, que son estas, y una distribución que es exactamente al revés, como se ve en la enfermedad de Parkinson. Pero también se observan esos pequeños acúmulos de proteínas en esa región. Seguimos. A ver, cuando hablamos de enfermedad de Parkinson, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Porque cuando llegan a la consulta todos preguntan, ¿y doctor, qué es lo que tengo? Bueno, uno lo examina, al paciente puede, digamos, tomarse un tiempo para interrogarlo, para examinarlo, y dice, ¿tiene que hacer algún estudio? A veces sí, a veces no. Entonces, para nosotros es muy importante el diagnóstico en cuanto a lo que es el interrogatorio y el examen físico. Eso es para nosotros, digamos, ya tenemos el 90-95% del diagnóstico prácticamente con simplemente escuchar y examinar. Por supuesto que muchos de los síntomas, los que más conocidos son el temblor, la rigidez y la lentitud, eso los conocen todos, pero hay un montón de otros síntomas que aparecen inclusive precozmente. Uno de ellos es el olfato. Poca gente se percata de que pierde el olfato, porque se va perdiendo tan lentamente que, bueno, salvo que uno lo interrogue, en la familia dicen, bueno, sí, le tengo que poner un poco más de sal a la comida. Obviamente, si eso está pasando porque se pierde el olfato y se pierde el gusto también, van relacionados. Pero ya empiezan con constipación, depresión, trastornos del sueño. Es un tema que nadie diría de que una persona con esos síntomas va a desarrollar una enfermedad. Nosotros tampoco. Solo cuando aparece algún síntoma como el temblor o la lentitud, ya estamos como autorizados. Fíjense ustedes, qué interesante. Hace 25 años que esto prácticamente no ha cambiado. Desde que se pusieron unas pautas para hacer el diagnóstico, fíjense acá. ¿Cuál es la diferencia entre una persona experta y una no experta en cuanto al diagnóstico de la enfermedad? Miren los números. Los expertos con los no expertos en cuanto a la sensibilidad. O sea, una persona, un biomédico, ¿no?, haga un diagnóstico de enfermedad, dice, o sea, un paciente con temblor dice, usted tiene Parkinson. Es una probabilidad alta, sí, es alta, por supuesto. Fíjense ustedes, entre 90 en experto y 81, pero cuando un paciente con temblor, tener temblor no significa tener Parkinson. Entonces, eso genera una gran diferencia con un experto. Nosotros recibimos muchos pacientes a la consulta que vienen con el diagnóstico y no son enfermedad de Parkinson. Por lo tanto, cambia muchísimo si el especialista, si la persona que lo ve es alguien entrenado en enfermedad de Parkinson. Fíjense que tiene un 83% de capacidad para decidir si eso es Parkinson u otra enfermedad, contra un 34% de las personas que no conocen, digamos, adecuadamente la enfermedad o el curso de la enfermedad. Seguimos. Siempre decimos, bueno, a ver, enfermedad de Parkinson, temblor, lentitud, rigidez, todo eso es lo que conocemos. Hay un montón de otros síntomas que ustedes no digamos, ni se imaginan que están relacionados con la enfermedad. Y tienen que ver con desórdenes en el sistema nervioso neurovegetativo. ¿Y qué es el sistema neurovegetativo? ¿Qué controla? Controla un montón de funciones que ustedes no tienen control. A ver, por ejemplo, la función del corazón, la función de la vejiga, la función del tracto digestivo, la piel,
pacientes que tienen sudoración extrema, que están muy constipados, que tienen trastornos urinarios, se levantan a la noche varias veces para hacer nada, digamos, para orinar muy poca cantidad, los despierta, los trastornos del sueño son severos, y aquí tienen todo lo que genera. Así que todo esto es parte de la enfermedad agregada. Adelante, despacito, primero pasas una. Bueno, ahí nomás. Cuando hablamos de riesgo, ¿cuáles son los factores de riesgo? Porque uno, digamos, ¿por qué me tocó a mí la enfermedad? ¿Tendré alguna predisposición a tenerla o hay algo o algún factor que a mí, digamos, me genere la enfermedad? Bien, entonces ahí hablamos de riesgo. Cuando uno habla de riesgo no puede atribuirle, digamos, causa a una sola cosa. Siempre, en este caso por lo menos, los factores son varios. Vamos con la próxima, un solo clic. Fíjense ustedes, todos los factores de riesgo que pueden, digamos, llegar a inducir al desarrollo de la enfermedad. Obviamente los genes están ahí primero. La enfermedad no la hace, digamos, quien quiere, sino quien puede. Quiere decir que hay como cierta predisposición ya por los genes a tener una intención de tener la enfermedad, por así decirlo. El medio ambiente, el agua, los pesticidas. Los pesticidas, miren, más de 80 poblaciones en el mundo, ahí se estudió bien en detalle y se descubrió de que había cuestiones ambientales que podrían desarrollar, reducir la enfermedad más que en otro lado. Evidentemente algún factor ambiental ahí. Fíjense, los solventes, los bifenilos, que son lubricantes, los refrigerantes, desengrasantes, gente que trabaja en esa industria, teniendo cierta predisposición a desarrollar la enfermedad, podría tener más riesgo. No quiere decir que la vaya a desarrollar, pero que sí tiene más riesgo. Bueno, el trauma, se habló mucho del trauma, pero también, no cualquier persona que tiene un golpe en la cabeza va a desarrollar la enfermedad. Hay que tener cierta predisposición, sobre todo en un gen de la alfa-sinucleína, que ahora vamos a ver un poquitito de qué se trata. A ver, seguimos. Fíjense ustedes. A ver, hay algunos factores que disminuyen el riesgo, pero que disminuya no quiere decir de que sea, digamos, protector, ¿me entienden? Porque si tomamos agua, ¿qué es? Digamos, ¿es protector el agua? Si ustedes toman mucha agua, también pueden tener un grave, digamos, incidente por exceso de hidratación, del mismo modo que si no toman agua. Por lo tanto, no podríamos decir ni que el agua es un factor de protección. Fíjense ustedes, el café, en el caso de los hombres, aparentemente tendrían un 60% menos de riesgo. Está bien estudiado. Hay dos genes que se ven acá que tienen relación con la cafeína. Qué curioso. O sea que un estimulante como la cafeína, que también puede estar en el té, en el mate, podría llegar a disminuir el riesgo digamos, de desarrollar la enfermedad. Lo mismo que el cigarrillo, pero eso no quedó muy claro. En una época se hablaba de eso. Por supuesto, lo que es, fíjense, actividad física, dieta y algunos antiinflamatorios también serían muy beneficiosos. Por eso recomendamos muchas veces, obviamente, comenzar con el movimiento, a moverse. Seguimos con la otra. A ver, métodos diagnósticos. Vamos con la primera. Fíjense ustedes, doctor, ¿hace falta un estudio para diagnosticar Parkinson? La verdad, nosotros en contadas ocasiones, pero de que existen, existen. Estudios muy sofisticados de resonancia magnética que hacen la diferencia entre una enfermedad, entre lo que se ve, por ejemplo, en un paciente sano, que tiene que verse ese puntito blanco mínimo que se ve ahí, contra este que no se ve ahí. Eso correlaciona muy bien con el diagnóstico de la enfermedad. Seguimos. Otros métodos muy sofisticados, que contamos con ellos en muy pocos lugares aquí, pero podemos utilizar cierta tecnología para detectar, hasta le diría, prácticamente los primeros inicios de la enfermedad, de que ya algún proceso está ocurriendo en el cerebro. Seguimos. Otros métodos también, con este método contamos aquí en el hospital, un resonador magnético de alta potencia que tiene capacidad para mostrarnos en el cerebro áreas afectadas en distintos procesos de la enfermedad, en Parkinson y en otros cuadros parecidos al Parkinson.
¿Contamos con esta tecnología? Sí, contamos. ¿La necesitamos? Y hasta por ahí no. Una más. Fíjense usted que sigue siendo clínico el diagnóstico. Vamos a pedir un estudio cuando nosotros consideremos de que la respuesta al fármaco no es la adecuada o si aparecen síntomas que a mí me llaman la atención. Ahí conviene la pena estudiar. Seguimos. Un poco de historia. Fíjense que cuando aparecieron los primeros casos de Parkinson, quedó muy olvidado todo el trabajo de James Parkinson. Hasta que, bueno, algunas otras personas volvieron, como es esto, a observar esos casos y empezaron a desarrollar algunas hipótesis de qué es lo que podría pasar. Fíjense, en el año 1893, un segundito, no te adelantes tanto. Fíjense, este señor que se llama Marinesco, un francés, junto con otro médico, ¿qué recibieron? Un paciente que tenía una enfermedad de Parkinson de un solo lado. Cuando el paciente falleció, le hicieron estudio del cerebro. ¿Qué encontraron? Un granuloma tuberculoso del lado contralateral. Recuerden que en el cerebro las cosas están cruzadas. Lo que me pasa del lado derecho es problema del lado izquierdo. Y bueno, digamos, vieron que había una lesión por tuberculosis y dijeron que en plena época de tuberculosis en Francia, esto es por la tuberculosis. Bueno, y así quedó. Nadie dijo nada, pero dijeron que bueno, esa lesión estaba en un lugar muy particular, que era la sustancia negra. Este doctor, un doctor alemán, describió esos famosos cuerpos de Levy, que son esos agregados que se ven en el cerebro enfermo. Fue muy importante la descripción de Friedrich Levy. ¿Seguimos? Este es un neuropatólogo ruso de origen uzbeco. Él relacionó los cuerpos de Levy con la sustancia negra y así comenzó un poco a prestar atención a esa región muy particular. Seguimos. Estos dos, investigadores son más contemporáneos. El doctor aquí, el doctor Arvid Carlsson, que recibió el premio Nobel en el año 2000, fue el primero que ensayó la levodopa en modelos animales. Seguimos. Por aquel otro doctor que ven a la derecha. Le debemos mucho a los modelos animales. Los primeros ensayos no se hicieron, digamos, directamente en humanos, sino que se probaron en animales, en conejos y en monos. Hoy en día eso casi que no está permitido. Pero así se desarrolló la enfermedad. Seguimos. Por supuesto, la levodopa fue un hito fundamental. Dentro de los 200 años de evolución, el primer hito fundamental e importante fue el desarrollo de la levodopa que ustedes consumen diariamente, ¿no? Adelante. Dos personajes importantes, el doctor Cotsias y el doctor Melvin Yarr. El primero fue, él demostró eficacia en el año 67. Ya en el año 63 había hecho una prueba en humanos, y ahora van a ver un video del año 63, imperdible. ¿Qué pasó ahí? A ver. Bueno, la cuestión es que él empezaron a desarrollar un fármaco que primero se probó en animales y después pasó a humanos. Quería mostrarles, a ver si tenemos el siguiente, Juan. Ahí está, fíjense. Año 63, Chile. Pacientes afectados por manganeso en una mina en Andacollo. Observen el video de la época y fíjense la gran dificultad que tiene una persona joven para moverse, para hablar. Y fíjense después de la aplicación de la levodopa cómo el paciente mejora. Notablemente, año 63. Recién aparecía la levodopa y era el primer ensayo, de los primeros ensayos en humanos. Observen cómo mejoró notablemente el paciente. Este no se trata de un caso típico de Parkinson, fue secundario a una intoxicación, pero se demostró el efecto. Otro paciente, también, del mismo lugar, imposible de mover los brazos. Observen la rigidez, no podía flexionar la mano. El doctor Cotsias trabajaba en Nueva York y él se vino hasta Chile para hacer este tratamiento. De fondo se escucha, hablando en inglés, la traducción, pero la original es española.
Fíjense ustedes, cuando le dieron la levodopa prácticamente desapareció la rigidez que tenía. Y la mano, fíjense cómo mejoró notablemente la habilidad para moverla. Fíjense, podía prácticamente hacer esto de nuevo. Así que bueno, es inédito este video, es interesante, donde podemos observar uno de los primeros ensayos. Seguimos. A ver, desde que apareció la levodopa, fíjense aquí en el año 62, 66, miren la cantidad de publicaciones que hay con respecto a este medicamento hasta el día de hoy. Eso, fíjense que ya son más de 50 años y sin embargo seguimos usando el mismo. Hay pocas cosas que cambiaron ahí. ¿Aparecieron fármacos nuevos? Sí, pero la levodopa sigue siendo nuestro caballito de batalla. Seguimos. Bien, otro hito importante dentro de la historia de la enfermedad es la cirugía. Ustedes saben que antes del advenimiento de la levodopa, ¿cómo se trataban los pacientes? ¿Qué hacían? Prácticamente no había muchas opciones. La cirugía había tenido un auge muy importante hasta ese momento. En el año 40, entre el 40 y el 60, ya algunos cirujanos habían intentado una mejoría y tratar de ver qué podían hacer por el Parkinson. Curiosamente, el doctor Irving Cooper, estaba haciendo un procedimiento. ¿Qué es lo que hacían en la época? Dejaban al paciente paralítico. Tenía tanto temblor, que les molestaba tanto el temblor, ¿qué es lo que hacían? Lo dejaban paralítico, lo dejaban como producían como una ACV. ¿Se entiende? Un accidente cerebrovascular localizado, el paciente no movía el brazo, pero tampoco temblaba. Entonces, bueno, sí, lo que pasa es que era lo que había. Entonces, ¿qué pasó? Él, intentando hacer ese procedimiento, el paciente tuvo un sangrado. ¿Qué tuvo que hacer? Automáticamente parar el sangrado. ¿Cómo lo paró? Ligando una arteria. Agarró una arteria que tenía aquí cerca y la cerró. Por supuesto, la cirugía se terminó ahí. Cuando lo van a ver, al otro día, el paciente no solo no tenía debilidad del brazo, sino que tampoco tenía temblor. ¿Qué pasó ahí? Un hallazgo fortuito, total. Entonces empezaron a sospechar de que había zonas en el cerebro que podía controlar el síntoma sin dañar. Y ahí empezó el desarrollo de todo un proceso que terminó con lo que conocemos hoy en día con la cirugía. Por lo tanto, la cirugía ya venía antes de la levodopa con cierto impulso. ¿Qué pasó? Cuando apareció la pastilla mágica que directamente hacía caminar a los pacientes y los levantaba como Lázaro, se terminó la cirugía. Seguimos, Juan. Otro gran hito dentro de lo que es la cirugía fue en la década del 80 con un profesor francés muy querido por nosotros y conocido, el doctor Benavir. Fue el primer cirujano que trabajó en una estructura muy pequeña que se llama núcleo subtalámico, colocando un electrodo y estimulándolo. Él inició la moderna era de la cirugía con la nueva tecnología que conocemos hoy en día, que ya vamos a ver un pequeño video. Seguimos. Bien, nosotros empezamos un poco más tarde, pero no importa. Empezamos. Año 2010. Después de aprovechando toda, digamos, la experiencia de todos estos profesionales, inclusive especialmente del grupo cubano, porque en el mismo año en el cual el doctor Benavir colocaba un estimulador cerebral profundo para esa pequeña región, los cubanos hacían el primer procedimiento ablativo. Nosotros nos basamos en el trabajo de ellos, de ambos, porque también conocemos los dos métodos, y largamos en el año 2017 en Hospital Posadas. A la derecha lo ven al doctor Pampín y a la izquierda a un neurocirujano cubano con el cual comenzamos nuestro proyecto. Por supuesto, apoyados por toda la tecnología que ven abajo. Hoy en día la cosa cambió dramáticamente. Hay mucha tecnología y podemos localizar con mucha exactitud un punto. Seguimos. Podemos hacer... No, para atrás, podemos hacer, digamos, una pequeña lesión como hacemos nosotros aquí en el cerebro, mejorando notablemente los síntomas, como podemos colocar un dispositivo de alta tecnología que se denomina digamos, un electrodo de estimulación cerebral para emitir una pequeña descarga, que es lo que le quería mostrar ahora. ¿Seguimos, Juan? Fíjense lo que se puede hacer hoy en día. Se coloca un electrodo en esa pequeña estructura, en la cual, muy profunda en el cerebro, nuestra capacidad está
en detectarla, en localizarla y en estimularla con dispositivos como les decía, muy especiales, que podemos llevar un campo eléctrico hacia un lado o hacia el otro y lograr bueno, un excelente resultado terapéutico, por supuesto. Fíjense ustedes cómo es la técnica, así es como funciona. Tiene un dispositivo, una batería muy particular que se coloca por debajo de la piel, con un cable que va todo por debajo de la piel, llega al medio del cerebro y puede inducir un campo magnético en esa zona. Ese es el otro gran hito de la evolución del Parkinson. Primero la levodopa, segundo la cirugía. Y bueno, y en eso, digamos, con esa tecnología nosotros contamos aquí, podemos desarrollar tanto una como otra, eso, digamos, depende un poco de la experiencia del grupo que, digamos, que se ocupa del procedimiento. Seguimos, Juan. Vamos con otro. Para ir finalizando, la enfermedad de Parkinson, ¿no? En este caso no tenemos que dejar de pensar en los genes, que sería un poco, digamos, a lo cual la nueva tecnología se va enfocando progresivamente. A ver, nosotros sabemos bien de que hay algunos diagnósticos de enfermedad de Parkinson que tienen componente familiar. Esta afecta el padre o el hijo, y tenemos un componente, ya sea un tío, un hermano o un abuelo, que también tuvieron la misma enfermedad. En eso se está enfocando la ciencia hoy en día, intentando ver si existe un patrón común de daño, porque hasta ahora el 90% de la enfermedad que conocemos es esporádica, tiene un componente de la familia y no el resto. Entonces, fíjense ustedes aquí, ya hay algún avance con respecto a los genes que estarían involucrados, sobre todo el de la parquina. El de la parquina que produce Parkinson en pacientes súper jóvenes, hasta por debajo de los 20 años. Esta que ven aquí a la derecha es la proteína que está involucrada, esa es la proteína. Fíjense los avances asombrosos que tenemos hoy en día. Seguimos. Fíjense ustedes aquí a la izquierda, ven una imagen donde tienen... Esto es una célula que está aquí en recuadro, este es el núcleo, y esto que ustedes ven alrededor sería esta proteína, que acá se ve sana y acá se ve enferma, mutada. En eso se está trabajando. Adelante. A ver, fíjense ustedes, este es un cuadro complicado, pero lo vamos a observar. Hay muchas proteínas que son parte de todo el proceso complejo, digamos, de los ganglios de la base, que son las estructuras que controlan el movimiento. Hay una proteína que se llama proteína priónica y otra que es la alfa-sinucleína. Son dos proteínas que intervienen en el proceso de captación de la dopamina y de función y estabilizan la membrana. Tiene un montón de funciones. Fíjense que habitualmente lo que sucede es que estas proteínas cumplen su función, se degradan, vuelven a generar la misma proteína, cumplen su función y se degradan. Eso es un ciclo normal. En algún momento, y no se sabe por qué, se empiezan a agregar. Empiezan a tener una estructura, digamos, espacial completamente distinta. Se agregan y producen esta enfermedad. Estos agregados que ven, el cuerpo de Levy en el caso de la alfa-sinucleína y estas proteínas raras, también depositadas en el cerebro, que curiosamente tienen la capacidad de infectar a otras células. O sea, si yo tomo esa proteína que ustedes ven a la derecha y la pongo en un cerebro sano, otras neuronas desarrollan la enfermedad. Qué curioso, ¿no? Son proteínas que inducen a enfermar a otras neuronas. Se imagina que eso está en pleno desarrollo. Seguimos. Ahí tienen a la proteína priónica, cómo sería normal y cómo se ve aquí alterada. Otra más. Fíjense la alfa-sinucleína. Normalmente es así. ¿Y qué pasa cuando se agrega? Perdió su función. Se acumula, desarrolla la enfermedad. Seguimos. Bueno, ¿qué podemos esperar de los genes para el futuro? Para ir terminando. Seguimos, Juan. A ver, a conocer y controlar algunos factores epigenéticos. Por ejemplo, si sabemos que hay un tóxico en el campo por un pesticida o, digamos, algún otro químico, eso hay que tratar de correrlo del medio. Si hay otras, digamos, cuestiones que se pueden modificar, que es la cromatina, y una regulación de la expresión de los genes, como les decía. Por ejemplo, la cafeína actuaría sobre un gen que tendría un factor protector.
futuro podrían aparecer otros, en los cuales nosotros podamos trabajar sobre esos para generar un factor de protección. Bien, lo mismo pasa con un montón de otros genes ya conocidos, en los cuales, en el caso como el que hablamos, ¿qué se puede pasar si nosotros podemos evitar esa propagación? ¿Qué podemos hacer inhibiendo otros genes? En eso se está trabajando. Fíjense que hay un gen muy particular, por ejemplo, el LARC2, el PINK1, fíjense que se descubrió que la vitamina K, una variante de la vitamina K, podría inhibir el gen. ¿No les parece interesante? Obviamente que se está investigando. Seguimos. A ver, Juan. Perfecto. Para terminar, una cosita les quería comentar. A ver, estamos haciendo... el Parkinson, como ya les dije, afecta un montón de órganos. Afectaba el intestino, afectaba la piel, afectaba el tracto urinario y también afecta la laringe. Eso hace que los pacientes desarrollen un cuadro de pérdida de la voz progresiva. Estamos haciendo un estudio puntualmente de la laringe en pacientes con Parkinson y quería invitarlos a participar. Una más, Juan, eso se está haciendo en este hospital, que es el Hospital Rivadavia. Estamos trabajando en combinación con el Hospital Rivadavia, seguí, Juan, con un grupo de gente que participa en la Universidad Nacional de La Matanza y médicos del hospital, expertos en garganta, nariz y oído, con un sistema muy sofisticado que lo desarrolló un equipo argentino del CONICET, un centro de investigación. Estamos haciendo un análisis computado de la voz y un análisis de la función de la laringe en pacientes con Parkinson para ver qué posibilidades tenemos en el futuro de mejorar un poco esa función. Así que necesitamos de su colaboración, necesitamos que los pacientes con la enfermedad de Parkinson se acerquen. Eso es un estudio que dura una media hora aproximadamente, absolutamente sin ningún costo para ustedes. Se va a hacer un análisis exhaustivo de la laringe y después nos van a entregar un informe. Y después, en otra charla, yo les voy a comentar los resultados de todo eso. Así que bueno, seguimos, vamos. Por último, eso es todo lo que tengo para decirles. Espero que les haya sido interesante. Y bueno, contar con ustedes para la próxima charla, que ya veremos. La próxima charla es el 10 de mayo. El 10 de mayo, perfecto. Así que bueno.